bienvenidos todos a la presentación del libro de la Municipalidad y el Buen Gobierno, Gobiernos Locales y Gestión para el Desarrollo, de Óscar Bater Hernández. Un libro que creemos va a ser básicamente un hito y muy probablemente también un referente obligado para la comprensión histórica del desempeño, ¿no?, de las municipalidades en cuanto a la gobernanza del buen gobierno. Tenemos entonces entre nosotros para poder comentar este importante texto a algunos personajes, algunas personas que están extraordinariamente bien vinculadas con nuestro tema de municipalidades y buen gobierno, ¿no? Y entre los cuales vamos a empezar, ¿no?, muy bien con don Julio Díaz Palacios. Él es médico, él ha tenido un importante desempeño en el servicio público como alcalde provincial, como presidente de Frente de Defensa de los Intereses de Hilo, como congresista, y ha sido además, no solamente ha estado, como quien dice, en la cancha, en el campo jugando, sino que también, ¿no?, ha tomado esas experiencias y las ha sistematizado en diferentes publicaciones, libros, revistas, artículos referidos a democracia participativa, gobernabilidad, descentralización, ciudades sostenibles, ¿no?, y gestión ambiental. Entonces, ¿no?, o sea que nos parece muy importante dejarlo en este momento a don Julio Díaz Palacios en el uso de la palabra. Muy buenas noches. Mis saludos a Óscar, a los colegas que van a participar del panel de comentaristas y a quienes han sido invitados a intervenir en esta importante actividad de presentación del libro de Óscar, Municipalidades y Buen Gobierno. Estamos ante un texto, como bien se ha señalado, muy importante, por cuanto nos pone al día sobre cuál es la situación de la gestión de las municipalidades que tienen la misión de llevar adelante procesos de construcción de gobernabilidad, de gobernanza y de buen gobierno, generando las condiciones necesarias para hacer viable los derechos, necesidades y aspiraciones vinculadas con el desarrollo local. Los textos que hemos analizado significan un avance muy valioso que pueden convertirse en una herramienta de gestión para las actuales autoridades que tienen 2 años más por delante, pero también para quienes van a ser elegidas el próximo 2021 para el periodo 2022-2026. Consideramos que el avance logrado en esta primera versión del libro, porque pueden haber otras ediciones, por la trascendencia del mismo, constituye un marco suficiente para que Óscar retome la idea inicial que tuvo de elaborar una suerte de pautas de guía para la gestión del gobierno local que ayuden a quienes tienen que tomar decisiones respecto a la conducción de sus procesos de desarrollo local a tomar decisiones acertadas. Por lo tanto, la difusión y el debate que va a suscitar de este texto que tenemos entre manos y la eventual guía de pautas para la gestión del desarrollo local no son antagónicos, son más bien complementarios y creemos que es una sugerencia que Óscar debiera valorar. El análisis transversal de los 17 capítulos me ha permitido agruparlos en 6 partes por la naturaleza de los temas. Sin duda, la primera parte tiene que ver con ese gran salto de los cabildos a la municipalidad, en lo que se afirman cuestiones que están históricamente comprobadas y que esa puesta al día puede ser enriquecida con lo que los comentaristas
podamos aportar ahora y en otros eventos, otros invitados, con la finalidad de aportar efectivamente una visión más integral que refleja miradas complementarias y, digamos, compatibles. No voy a hablar de los aciertos y de los aportes en detalle, porque eso lo podemos leer en texto. Sí voy a sugerir aquello que podría ser materia de complementación a lo avanzado. Nos parece que ahí el punto más saltante es echar una mirada a lo que las 12 constituciones del Estado normaban sobre las municipalidades hoy llamados gobiernos locales. Y en particular, las varias leyes orgánicas de municipalidades que se han aprobado y promulgado a lo largo de nuestra República, comenzando la ley municipal del presidente Orbegoso de 1834, la ley de Echenique de 1853, la ley de Ramón Castilla de 1856, la ley de Pardo de 1873, la ley más antigua que estuvo vigente hasta fines del del siglo pasado, la promulgada en 1892 por Morales Bermúdez. Luego viene el decreto legislativo en 1864, la ley 238533 del mismo año, precedente a la ley que está vigente. Cada una de ellas tenía efectivamente elementos novedosos y algunos matices en comparación a las leyes precedentes, que valdría la pena un esfuerzo adicional de indagar qué es lo que nos aportan para una visión histórica, para identificar la línea del tiempo que ha seguido la conceptualización de las municipalidades y el gobierno a lo largo de nuestra historia republicana. La segunda parte, en criterio de quien conversa con ustedes en este momento, estaría integrada por los capítulos que hacen referencia a las motivaciones de los candidatos, la transformación de estos en autoridades elegidas y los primeros pasos que deben dar para responder a qué hacer y cómo hacerlo, en particular para quienes han sido elegidos por primera vez. Óscar hace una reconstrucción, efectivamente, de los elementos sustantivos sobre estos aspectos, a los cuales yo me permitiría señalar que entre las motivaciones que algunos tuvimos en nuestro momento, estuvieron aquellas aspiraciones de convertir en realidad lo que los planes de gobierno o los programas de nuestros movimientos políticos postulaban con relación al rol de los gobiernos locales en nuestro país en el marco del proceso incipiente de descentralización que comenzó en la década de los 80. Es decir, no solo eran motivaciones personales, sino que habían aspiraciones colectivas para poner en práctica algunas propuestas de carácter político. Nos parece importante tomar en cuenta que se presentaron en ese momento, y ahora se siguen presentando también, diversos problemas que hacen referencia a la improvisación en la formulación de los planes de gobierno, como también en la toma de decisiones respecto a las respuestas de qué hacer y cómo hacer. Ellas, una gran dificultad era la conformación de los equipos de gobierno, y otra, para ir acortando, tiene que ver con la tarea de definir las primeras acciones en el primer año de gestión, y esto efectivamente, en ese entonces, en la década de los, bueno, hace 4 décadas no había mayor experiencia acumulada, y a lo largo del tiempo se ha podido detectar diversos errores que se cometían a partir de elaboración de planes sin mayor sustento científico y el incipiente manejo del presupuesto público que ponía en cuestión las políticas públicas o las prioridades que efectivamente se seguían postulando como parte de la gestión pública local una vez que se cerraba el proceso electoral y las autoridades asumían la responsabilidad de conducir sus respectivos gobiernos. En la tercera parte
Óscar hace muy bien en echar una mirada a la organización de la municipalidad, la administración pública, la identificación de las funciones establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y normas reglamentarias, como también el punto referente a los funcionarios y servidores. En todo esto se ha ido acumulando experiencia muy valiosa que la presenta Óscar, y a lo que efectivamente se puede agregar algunas cuestiones vinculadas con el hecho concreto de que el Consejo Municipal como órgano de gobierno, a pesar de estar constituido por probablemente la gente más relativamente calificada en determinado momento, como órgano de gobierno, sigue mostrando una gran debilidad, por un lado, para cumplir con su rol legislativo y por otro lado, para llevar adelante un importante rol encomendado por la ciudadanía, cual es la fiscalización de la gestión a cargo del Ejecutivo Municipal, es decir, el alcalde y los funcionarios ejecutivos y servidores complementarios. Creemos que la experiencia viene mostrando la necesidad de institucionalizar en nuestro país otras municipalidades metropolitanas, además de Lima. Me refiero particularmente a las municipalidades provinciales capitales de departamento, y hay que tomar nota respecto a que una amenaza que enfrentan los gobiernos locales es la constante creación de distritos sin la respectiva sustentación sólida de carácter técnico y político, que en la medida en que atomiza la estructura municipal del país, debilita la gestión pública, y eso efectivamente no es positivo. También bueno tomar en cuenta en esta tercera parte la escasa capacidad como problema de las municipalidades para recaudar sus recursos económicos, como el hecho concreto de llevar adelante una gestión pública compartida con otras municipalidades o debidamente articulada con los gobiernos regionales, como consecuencia de la vigencia del localismo, que muchas veces impide ver que hay tareas o roles comunes que se pueden cumplir de las municipalidades para así acometer con mayores posibilidades de éxito las responsabilidades que tienen los gobiernos locales. Otro aspecto a tomar en cuenta es el relacionado con la parte cuarta, que yo considero articula territorio, o municipalidad y ambiente y desarrollo local. En territorio, muchas municipalidades del país enfrentan el problema de que el escenario que tienen para su desarrollo, el territorio natural, no es el más apropiado para llevar adelante una experiencia de desarrollo integral como consecuencia de la arbitrariedad en la determinación de los límites, en la demarcación de los límites de estas nuevas circunscripciones de carácter municipal. En municipio y ambiente, Óscar identifica una serie de procesos interesantes que se han venido realizando sobre todo en las 2 últimas décadas y que hacen referencia a las funciones ambientales que tienen encargadas las municipalidades, pero también una serie de experiencias que tienen que ver con la gestión de los residuos sólidos, la gestión del agua, la protección de los suelos contaminados, etcétera, etcétera. Pero hay una gran deficiencia en la evaluación de la gestión ambiental de los gobiernos locales, desde el hecho concreto de que no se utilizan los indicadores de gestión ambiental claves para poder medir qué gobiernos locales han apuntado hacia la mejor gestión ambiental posible y que otros efectivamente han descuidado sus competencias y funciones ambientales, que va en perjuicio de la sostenibilidad del desarrollo local, como también en perjuicio del derecho ciudadano a tener un ambiente de calidad debidamente protegido, con la finalidad, entre otras cosas, de evitar los impactos sobre la salud y el bienestar. Y podríamos seguir mencionando en los otros capítulos avances importantes logrados por Óscar y cuestiones complementarias que podrían agregarse con la finalidad de tener una visión más integrada, lógicamente con aportes que resulten compatibles con el enfoque
esencial que ha desarrollado Óscar en su libro. Pero quisiera, ya por problema de tiempo, pasar a formular un conjunto de reflexiones y propuestas a partir de lo que Óscar ha compartido con nosotros. Sin duda, la identificación de lo que Óscar llama problemas principales no siempre conocidos y que traban la gestión ambiental eficiente, eficaz, o que impiden la construcción de la gobernanza, la gobernabilidad del buen gobierno y el logro de indicadores que mejoran la calidad de vida de las poblaciones en una perspectiva de sostenibilidad. Esos problemas a los que he hecho referencia Óscar son grandes desafíos, constituyen grandes desafíos que los ciudadanos en general y en particular la comunidad municipalista y centralista debiéramos enfrentar para crear mejores condiciones para la gestión del gobierno local. Pero esos grandes desafíos identificados por este libro son problemas que hay que integrar en una nueva propuesta desde la sociedad y desde el Estado con relación a qué hacer con esa situación de las municipalidades en el país. Yo quiero rescatar en primer lugar los procesos que hoy vive el Perú, en los cuales debiéramos ubicar el conjunto de reflexiones y propuestas con relación a las municipalidades. Estamos ante una profunda crisis e impactos sanitarios, económicos y sociales generados por la pandemia y por los errores políticos en respuesta a esos impactos, errores que no podemos ignorar y que han hecho del Perú el primero a nivel mundial en términos de cantidad de fallecidos por cada 100.000 o por cada 1.000.000 de habitantes, lo que efectivamente no se esperaba. La crisis integral a la que he hecho referencia provocada por la pandemia también ha reactivado la crisis moral que vivimos y que se refleja en los centenares de delitos cometidos con los recursos económicos transferidos a las municipalidades y en su parte a los gobiernos regionales para auxiliar a las víctimas de la pandemia, y que han ido recursos económicos a bolsillos de autoridades, de funcionarios, de trabajadores municipales o de los compinches de estos, dando un ejemplo de lo que jamás debiera hacerse. Es importante tomar en cuenta que la crónica crisis política del país se ha acentuado y ha generado efectivamente que en menos de 5 años tengamos 3 presidentes de la República con todos los terribles impactos que eso significa en materia de democracia y gobernabilidad y perjuicios económicos para la población peruana. Crisis que se traduce en conflictos entre poderes del Estado, pero también en la descomposición y, como muchos dicen, en la degradación del sistema de partidos penetrado por la corrupción, la vigencia en el caso de este Parlamento peruano de partidos que son medios de defensa de los negocios privados vinculados con las universidades. Hay 3 partidos que están vinculados con ellos, ¿no? Y por otro lado, el tremendo abismo que existe en la relación de los ciudadanos con esos partidos, por un lado por la penetración de la corrupción y por otro lado precisamente por la ineficiencia en la gestión pública a los que ya nos tienen acostumbrados. Además de ello, se hacen notorios los procesos que tienen que ver con la débil capacidad de respuesta del Estado en general respecto a esos problemas y otros procesos más que han estado a la base de las más grandes movilizaciones de peruanos encabezados por los jóvenes que representan el 30% del electorado nacional, demandando un nuevo Estado más democrático, más transparente, libre de corrupción, demandando una sociedad que garantice, entre otras cosas, las oportunidades igualitarias para todos, y que han levantado, entre otras cuestiones, las banderas de la necesidad de una asamblea constituyente y de una nueva constitución política que consagre un nuevo pacto social, un nuevo contrato social que haga viable en la perspectiva del bicentenario, en lo que algunos llaman la refundación de la República, una segunda República o una segunda independencia. Nos parece que ese gran mensaje que nos han dejado
los jóvenes acompañados por miles de adultos no debe ser ignorado y debiera ser parte de las reflexiones que nos conduzcan a encontrar una salida a esos inmensos problemas que impiden un mejor desempeño de los gobiernos locales en nuestro país. Consideramos entonces que en ese conjunto de contextos es plenamente pertinente postular la necesidad de encauzar el mejor rol, la mejor misión de los gobiernos locales, postulando una propuesta de reforma de los gobiernos locales del país o de reforma municipal. En la perspectiva de relanzar, profundizar y asegurar la continuidad del proceso de descentralización y modernización del Estado. Es decir, esa reforma municipal debe ser parte de una reforma más integral de política de Estado respecto a descentralización y modernización, que debe ser no interrumpida, sino repensada, relanzada y profundizada para beneficio de un país más desarrollado en términos de descentralización y de modernidad. En esa perspectiva de reflexionar y proponer una opción de reforma política de los gobiernos locales, el aporte de Óscar es sumamente valioso, porque los problemas que él ha logrado identificar y que están vigentes, y otros más que podemos sumar a partir de este y otros debates, son los insumos principales para encontrar la solución a los problemas que efectivamente están a la base de lo que podemos llamar la ineficiencia, la deficiencia o la insuficiencia en la gestión de muchos gobiernos locales. Los gobiernos locales, por coexistir en este contexto, son corresponsables en varios aspectos de las crisis que hemos señalado, particularmente en la crisis sanitaria, por ejemplo, son responsables porque el grueso de municipalidades provinciales y estatales no han cumplido con sus roles en materia de brindar atención en el primer nivel de atención del sistema de salud. Y el grueso de ellos no lograron constituir los consejos de salud como órganos de articulación, coordinación y de concertación de las políticas de salud y prioridades de proyectos en sus respectivas circunscripciones. Y eso está a la base de por qué nuestro sistema de salud se quebró muy rápidamente ante la demanda de una mayor atención por parte de la población como respuesta por los impactos generados precisamente por la pandemia. En esa perspectiva de reforma, muchos de estos problemas van a encontrar solución. Y es además la oportunidad de encontrar o generar las condiciones que nos permitan recrear buena parte de las cosas que ha reconstruido Óscar. Como por ejemplo, ¿cuáles son los nuevos significados que debiéramos de dar a estas propuestas de ciudad saludable, de municipio ciudad saludable o de ciudad ecológica? ¿Cuáles son los nuevos significados y cómo institucionalizar la propuesta de ciudad educadora? ¿Cómo llevar adelante las ciudades inteligentes con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación como base o sustento de un gobierno electrónico? O también, ¿cómo forjar ciudadanos más proactivos en términos de conocimiento de sus derechos y deberes y de iniciativa creciente para participar en la gestión pública? Podríamos ir mencionando un listado un poco más amplio de cuestiones que podrían tener su oportunidad de atención en esta perspectiva de reforma política de los gobiernos locales como parte de una reforma más amplia que relance, repiense y profundice la descentralización y modernización del Estado, y que todo eso tenga un marco en la Carta Magna, en la Ley de Leyes, si somos capaces de convertir el momento constituyente que nos encontramos en una asamblea constituyente que ejerce el poder para forjar ese nuevo contrato político-social por los próximos 20, 30 o más años. Sueños son los que estoy expresando, si son sueños. Pero no olvidemos que los sueños generados por la imaginación, que es una vigorosa herramienta de construcción de poder y encontrar caminos de solución, son el primer escalón o peldaño de la planificación. Estos sueños pueden convertir en realidad en la medida en que los que estamos interesados en la situación de los gobiernos locales nos preocupemos en cohesionar estas propuestas a partir de estos valiosísimos insumos como el aportado por Óscar
y convertirse en una propuesta viable desde el punto de vista de proyecto y de los actores que se interesan en fomentarlo con la finalidad de convertirlo en una realidad. Por eso es que me permito valorar el trabajo de Óscar e invitarlo, a partir de la relación de amistad que tenemos, a seguir reflexionando y profundizando el análisis que ha construido hasta el día de hoy, a partir de la reflexión profunda que ha hecho, que ya ha tomado varios años de trabajo y que lógicamente debe seguir manteniendo plenamente vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Esta es una excelente, una extraordinaria reseña en la cual me permito resaltar la cuestión de la generación bicentenario, ¿no? Entiendo que las municipalidades es donde en general los jóvenes pueden empezar, ¿no?, de una manera más obvia, si se quiere, su vida política, ¿no? Donde existen menos opciones, digamos, de que se le limite su participación. Entonces yo diría a los demás panelistas, y también me permito por amistad con Óscar, ¿no?, a ver si de repente nos concentramos un poquito en esos temas. Nuestro siguiente panelista, nuestro siguiente interventor es don Andrés Alencastre Calderón, especialista en promoción y planificación del desarrollo regional y local en gestión ambiental con enfoque territorial y particularmente en la gestión del desarrollo en cuencas y la referencia en realidad a la gestión social del agua, ¿no? Es economista en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? Y tiene una enorme experiencia tanto nacional como internacional, ¿no?, en la formulación de planes de desarrollo, en la consultoría, con programas diversos y la facilitación de procesos. Entonces, los dejo a todos ustedes en compañía de don Andrés Alencastre. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar de este encuentro a propósito de una creación, un esfuerzo que Óscar nos ha puesto a la mesa en una agenda tremendamente necesaria en los temas que debemos de todas maneras estar imbuidos. Yo he leído todo el documento, he sido mencionado en varias oportunidades, algunas veces felizmente, en otras no tanto, pero la impresión es que tenemos lo siguiente. La habilidad de Óscar ha sido poner sobre la mesa casi todos los temas que tienen que ver con la gestión municipal. Y a todos le ha dado un nivel de profundidad, pero los ha relacionado a todos. Ya Julio ha mencionado los capítulos y todos los subtemas que hay y los ha relacionado a una mirada. Yo quiero ahondar en 3 puntos que me parecen que están desde el capítulo que mira el tema del territorio hacia adelante. ¿Y por qué? Porque me parece que eso expresa la recapitulación histórica que ha hecho en varios momentos del libro. Entonces, voy a presentar una ponencia de muy pocas láminas que están en mi tiempo y que aprovecho. No estoy autorizado. ¿Podré? Andrés, te voy a pasar el host, ¿no? Gracias. Bueno, yo sigo mientras sucede eso, comentando. El Perú es un país con muchísima historia. Y esa larga historia tiene que ver con los Andes, tiene que ver con sociedades que vivieron y ocuparon y administraron y construyeron una diversidad de territorios. Por lo tanto, entonces, es importante tener presente este tema para que le pongamos, como ha dicho Julio, una mirada histórica, ¿no?
¿Qué ha pasado? Ya. La primera cosa que quiero hacer es que tenemos más de 15.000 años de historia y a lo largo de eso hemos dado muchas respuestas a las formas de vivir, acondicionar y reproducir la sociedad, la cultura y el conjunto de adaptación. Con la conquista se da una ruptura y desde ese momento conviven de manera tensa, pero también colaborativa y también de resistencia, dos formas de entender la vida y el quehacer en la vida. Una que es de esta sociedad colonial instaurada en la conquista, que es republicana y moderna y que no ha terminado de definirse así, y la otra que es el derrotero de las sociedades con matriz andino-amazónicas que existen y que están en permanente tensión. La independencia no ha significado para nada un cambio de esta tensión. No hemos culminado la construcción de una sociedad que sea efectivamente diversa, heterogénea, pero con una unidad, con una visión de unidad suficientemente cohesionadora. Y entonces entendamos pues que nuestras sociedades tienen un marco jurídico a partir de estas interpretaciones de las visiones del mundo, de las visiones de los roles, las visiones de su derrotero, y por lo tanto entonces en el libro, de manera permanente están expuestas estas tensiones. Por lo tanto entonces tenemos que mirar cuál es el episteme que corresponde a la actual situación de la sociedad peruana con sus múltiples sociedades y territorios que están al interior. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que mirar este asunto, que es nuestra realidad es un país de montañas. Todas las municipalidades deberían entenderlo esto. Deberían entender que estamos aquí en este momento, en esta parte del planeta y con esta realidad de atravesar. Todas las municipalidades deberían conocer. La sugerencia que hace Óscar es, hay que conocer el sitio donde estamos parados y donde tomamos decisiones. Y es una realidad preñada de heterogeneidad, de diversidad, de comportamiento societal, cultural, lingüístico y étnica, con una variabilidad climática extrema, con una diversidad de ecosistemas y zonas de vida y con una tensión a la inestabilidad geológica. Y eso debería ser la parte del conocimiento de toda la comunidad municipal en todas las municipalidades según su ubicación en las distintas zonas del norte, centro, sur o en la selva, costa o sierra. Entonces, pero nosotros tenemos esta forma de haber impregnado nuestro comportamiento y está señalado allí. Una concepción monocéntrica, antropocéntrica, centralista y concentrada, que se reproduce constantemente en cada una de los comportamientos institucionales. A su manera, Óscar ha señalado reiteradamente este fenómeno y ha estado proponiendo una organización multipolar, acondicionada a las realidades que se van conformando de acuerdo al crecimiento y construcción de los territorios. Entonces ya puedes hablar de una Lima Norte que cobija un 40% de la población proveniente de los departamentos del norte, de la Lima Este, con el mismo porcentaje de poblaciones que están en esas regiones, en esos departamentos, lo mismo que para el sur y para el centro. Entonces ya Lima, como toda realidad de las municipalidades, es una dinámica de poblaciones multiresidenciales. Y eso es lo que sucede en todos lados, sean municipalidades urbanas o rurales. Y eso nos han acostumbrado a solamente identificar la pertenencia a un distrito. Y ya lo dijo Julio, el distrito es una forma de organizar la jurisdicción que responde a cualquier tipo de criterios, pero no a la dinámica de
el comportamiento de los ecosistemas, de la hidrografía, ni de las comunidades societales que tenemos. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es eso se ha multiplicado a nivel nacional. Y entonces ha impregnado una forma de conducta de todas las instituciones que están reproduciendo en su escala los centralismos que hay. Y entonces en Lima también sucede eso y también se multiplica cuando la realidad, tal como lo ha sugerido, está exigiendo niveles de articulación en zonas que, siendo heterogéneas entre sí, son homogéneas a su interior y que necesitan ser articuladas, a lo cual se ha denominado la cohesión territorial y la cohesión social de los actores. Entonces, en este sentido, uno de los términos o de los conceptos que estoy usando es el del conocimiento de la realidad. El segundo es el de la organización de esa comunidad de acuerdo a las heterogeneidades y diversidades. El tercero es estas escalas de articulación entre lo nacional, lo regional, lo provincial, lo distrital y la comunidad. Existen 7.000 comunidades, que son el 66% del espacio geográfico nacional, que no están siendo parte de ninguna decisión de política pública. Están haciendo cola como todas las demás organizaciones e instituciones que se relacionan con la municipalidad. Si a este esquema le ponemos el de las cuencas, ¿no?, que solamente es mencionado en pocos momentos, pero están mencionados, entonces veremos que no solamente hay que tener un enfoque territorial en el sentido de entender la complejidad y multidimensionalidad de la dinámica de la sociedad y la naturaleza, de los ecosistemas y de todas las prácticas para la reproducción material de las sociedades, sino también la dinámica del ciclo del agua, del ciclo del oxígeno, del ciclo del carbono, que están aquí presentes. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que tiene que haber un esfuerzo por la articulación del espacio entre lo general y lo particular, entre lo macro y lo micro, y al interior de lo micro, lo que sigue habiendo de micro. Un distrito aparentemente es homogéneo frente a otro, pero a su interior hay heterogeneidades que deben ser reconocidas como espacios de gestión. Entonces, el conocimiento, la organización, la articulación y la sinergia, que es lo que estamos hablando en la parte del capítulo que habla sobre la competitividad territorial para enfrentar la competitividad empresarial que se ha vuelto un paradigma. Entonces, la gestión municipal tiene que apostar a un otro paradigma que no es la competitividad empresarial, sino la competitividad territorial, es decir, el conjunto de actores que se articulan para ser y así en conjunto relacionarse con los otros mercados. Y eso es un poco lo que está en los textos. Y en su modelo de gestión establece esta evolución de esta visión de plan de desarrollo en el IMP, en el Instituto Nacional de Planificación, que desapareció y que ahora pareciera que sigue en tensión, en que el Estado define la visión y los demás actores tienen que plegarse a otra que es reconocida acá, que tiene que ser efectivamente incorporada a esta en los instrumentos de gestión municipal, y no lo está. Esto es un instrumento más, pero no está en el ROF, no está en el MOF, no está en ninguno este tipo de organización, de reconocer la diversidad de visiones particulares y el gran trabajo de construir la concertación de esa visión que está demandada en varios de los capítulos que está en el libro. Entonces, a esta petición de fortalecer, que es uno de los temas que está planteado en el libro, a fortalecer a los actores que viven y trabajan en una municipalidad, en un distrito, en una jurisdicción, en una cuenca o microcuenca, esto siempre se repite y se hace uno por uno, pero no se articula a esta necesidad que es fortalecer los acuerdos. Esa es una ausencia que está demandada en mucho de lo que se dice. Lo que hay que fortalecer no es solo a los actores en su dinámica, en sus intereses, en su comportamiento y sus grados de interlocución, sino también
fundamentalmente a los acuerdos, porque lo que hay que construir es la cohesión territorial, la cohesión social y el comportamiento unitario para poder realmente articular esos espacios que tienen distintas escalas dentro del distrito y del distrito con nosotros y al interior del contexto de Cuenca. Y es así como la visión tiene sentido para todos. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí entonces es este modelo de gestión de una concepción tradicional que es autoritario, que es vertical, que es centralista. Y ya está sumamente criticado, le han dado por todo lado a que esto ya no funciona. Es una realidad que cada día se hace más compleja, quiere ser gestionada de manera monopólica, sin dejar entrar a ningún otro actor de manera tan mecánica y tan simple de esta sectorialidad con la que tiene la estructura organizativa municipal. Entonces, una realidad compleja con un plan de desarrollo concertado que recoge esa complejidad, es imposible que sea gestionado por una estructura excesivamente compartimentalizada, sectorial, rígida y encima monopolizada por esta conducta centralista y autoritaria. Necesitamos transitar hacia otra, que es lo que le llama la emergente, que es el paradigma de la horizontalidad. Es decir, la autoridad es representante de los intereses organizados de los actores que están en el distrito, en la municipalidad, en el municipio, y que cada uno de esos actores organizados territorialmente está reconocido. Es decir, que hay unidades subdistritales que están organizados para administrar y gestionar y tomar decisiones que están en el plan de desarrollo. Y el alcalde es el representante de esa aspiración o de esas aspiraciones y negocia con los actores de mayor jerarquía o con los actores externos con los cuales hay que establecer alianzas, establecer negociaciones, llegar a acuerdos o arreglos para que esto funcione y se pueda movilizar hacia escenarios con este criterio que es el único que puede dar sostenibilidad porque hay una autoconciencia de unas unidades de gestión subdistrital y que son incorporadas en la organización, estructura hacia una nueva cultura organizacional. Entonces, solo así hay un capítulo bastante bueno que habla del liderazgo y lo diferencia de otras formas de conducción, porque ese liderazgo es el que genera las garantías de la realización ciudadana de los actores organizados con expresión territorial. Cada uno de ellos construye el territorio. Acuérdense ahora, aquí solamente es para mostrar un nuevo instrumento de gestión que no está dicho, pero que lo sugiere en cada momento, que es el presupuesto territorial. Porque la municipalidad distrital, provincial o la región le encargan la gestión de gobierno. Y gobierno implica a todos y no solamente a la institución del gobierno regional o la institución del gobierno provincial o la municipalidad provincial o la institución de la municipalidad distrital. Es de todos el plan de desarrollo y por lo tanto la gran tarea es esa concurrencia de los intereses. Entonces el plan de desarrollo puede tener esos objetivos, pero todos los sectores y todos los actores contribuyen a alcanzar ese objetivo sin dejar de conseguir sus propias metas que está en el sistema de la gestión pública organizado así. Entonces, no es solamente al interior de las municipalidades, sino también con los otros actores que son concurrentes en el mismo espacio, en el mismo tiempo y con los mismos actores. Y solo así podremos ver los resultados de un objetivo que implica la participación de todos los demás sectores, que implica la concurrencia de presupuestos, de acciones, de capacidades en cada uno en que se ejecuta el plan
anual de actividades o el plan institucional que está aquí año por año. Y entonces, la sugerencia de haber puesto todos los temas municipales sobre la mesa y nos invita a hacer un recorrido uno por uno con una casuística que nos ilustra para poder hacer los recuerdos, significa un nuevo modelo, una concepción del enfoque territorial, una concepción de territorializar el enfoque para reconocer las unidades subdistritales que están propugnando ser partícipes del proceso de construcción territorial con sus propias aspiraciones y en su grado homogéneo de organización del espacio y de las sociedades que están allí. Y una articulación de eso en instrumentos de gestión. Entonces, es imposible que un plan de gestión, un plan de desarrollo concertado local, con la complejidad que debe ser, que recoge de la dinámica del proceso de construcción territorial que hay allí, pueda después ser marginado por el plan estratégico institucional, que es la herramienta que debería ser entendida cómo se organiza la municipalidad para atender el encargo de gobierno que se le ha establecido en su ley, y no para reemplazar la función a los otros actores, las tareas de los otros actores que están aquí en un distrito o al interior del distrito organizado. Entonces, estas reflexiones sobre conocimiento del país que vivimos, de la heterogeneidad de su país, de la organización para pasar de la gestión, de la formulación participativa del plan a la gestión participativa del plan, que es una tremenda distancia de capacidades y poder hacer. Entonces, formular el plan no nos autoriza a nosotros a ser capaces de ejecutar, de implementar el plan. Los dos últimos capítulos sobre este tema de gestión del territorio y gestión municipal y gestión del desarrollo para que le dé sentido a la gobernanza, a la gobernabilidad y al buen gobierno, nos está diciendo con mucha nitidez que no es posible reducir la gestión a la sola condición hegemónica de la municipalidad, del alcalde y su equipo en su estructura administrativa, sino tiene que tener otra mirada y otra cultura organizacional para territorializar la gestión hacia la gestión participativa. Recién allí habrá. ¿Qué es lo que hay que modificar acá? Los sistemas de acompañamiento, los sistemas de comunicación, los sistemas de supervisión, los sistemas de medición, para que sea permanente el desarrollo de capacidades que están sugeridas acá. Entonces, yo agradezco que por primera vez tengamos un manual, si puede decirse, una guía, si puede decirse, un conjunto de discursos que van combinando lo que de todas maneras las autoridades municipales, los equipos municipales, los ciudadanos tienen que encontrar para poder mejorar su participación en la gestión municipal y la gestión territorial de los municipios. Gracias. Muchas gracias, don Andrés. Un favor de devolver el host a Oscar, que en este momento lo tienes tú. ¿Y cómo se hace, ¿no? eso? Me quedo mucho, realmente. Es una buena pregunta. Tienes que entrar a participantes. Pero Andrés, disculpen. Tienes que entrar a participantes, o sea, en el icono de abajo. Sí. Ya. Y donde salen los nombres de todos ellos, donde está mi nombre, haces clic y le pones en More, pones host. Ahí sale un cuadro de diálogo, pone host para que me puedas pasar el host, porque hay personas que están en sala de espera y no pueden entrar porque no los podía hacer ingresar. Ya. Bien. Entonces, ya lo tienes. Muy bien, realizado
El cambio, exacto, realizado el cambio con éxito, según mi pantalla. Bien, felicitando a don Andrés Alencastre, ¿no? Por su muy esclarecedor exposición, de la cual particularmente entiendo muy importante la comprensión de la complejidad del problema, ¿no? Sobre todo en la relación entre población y medio ambiente, ¿no? Ante otras muchas cosas. Nuestro tercer participante, en realidad no tendríamos ni siquiera necesidad de presentarlo. Don Michel Ascueta Gorostiza, comunicador social, docente, alcalde de Villa El Salvador en 3 periodos, es ampliamente conocido, es ampliamente respetado y su conocimiento y sapiencia nos van a ser enormemente importantes para comprender para comprender hay un micrófono encendido por ahí, por favor apáguenlo, ¿ya? Gracias. Para poder, digamos, seguir nuestro comentario, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Repito, de don Michel Ascueta Gorostiza, alcalde de Villa El Salvador 3 veces, vicepresidente de la Federación Mundial de Ciudades Unidas, regidor de la Municipalidad Metropolitana, secretario ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, ¿no? Además galardonado con el Premio Internacional Humanitario de 1999, ha publicado libros y actualmente se desempeña en la extraordinaria actividad de la docencia que compartimos afortunadamente. Entonces, los voy a dejar a ustedes, ¿no? en su presencia y con su voz. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias, Oscar, por la invitación y gracias también a Julio, Andrés, por sus presentaciones. ¿Qué quieren que les diga? Coincido muchísimo con lo que ha expuesto Julio, lo que ha expuesto Andrés. Y el objetivo es realmente analizar este trabajo de Oscar de tantos años, que casi, como al final ha dicho Andrés, sirve como, no sé, como una especie casi de enciclopedia por todos los temas que has querido tratar o que tratas en el libro. Y yo lo que voy a hacer, leyéndolo, igualito que ha dicho Julio, que quería como 6 puntos, Andrés también 3, yo también lo he resumido casi en 3, he ido ordenándolos, todo lo que tú has expuesto, que realmente es oportuno, como también han dicho ellos, pero es oportuno, hablando claro, para todo un sector que estamos enamorados de lo local. Y saludo a todas y todos los que están presentes ahora en esta tarde, muchos amigos que no nos vemos, no solamente por la pandemia, sino que realmente estamos trabajando y sobre todo pensando en la importancia de lo local. Por eso, Oscar, yo te felicito porque sé todos los años de trabajo y que has querido recoger tus propias experiencias, tus propios pensamientos y también los de muchos otros para incorporarlos en un texto único, ¿no? Y este enamoramiento de lo local no es solamente una cuestión afectiva, que yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Estoy seguro, todos los que estamos aquí creemos en ello, sino que el mundo también lo ha ido viendo y tú comienzas todo el libro como una especie de recuento histórico a nivel de Perú, cosa que está muy bien, y luego llegas al final también, que lo vamos a retomar a donde estamos ahora. Pero ¿por qué lo vuelvo a recordar? Y quizás la presentación tan, demasiado buena que ha hecho Javier, también lo recuerda, ¿no? Yo soy testigo con el mundo. Por ejemplo, el presidente Obama fue el primero que llamó a los alcaldes de Estados Unidos. Así, digo, llamarles para que asuman otras cosas. Y también Julio lo ha dicho al final, Andrés esto lo ha tocado poco, como ahora en tiempo de pandemia, estamos viviendo en lo local y nada más hay que escuchar las noticias dentro de un ratito del Perú y del mundo cuando nos hablan del confinamiento en lo local. De manera que lo local a cierto nivel, que luego quiero retomarlo al final de todo, ¿no? Junto con la globalización, y yo no sé, Andrés, si en esto estaremos o no de acuerdo, justamente lo que está desapareciendo es el Estado Nacional. No digo que haya desaparecido, pero estamos diciéndolo como visión. Y queda lo global y lo local.
La pandemia y las vacunas y todo esto es el mayor ejemplo que lo estamos viviendo ahora. Le resbala tanto al virus como a los grandes poderes, que también lo ha recordado Julio. A los dos. Al virus le resbala, los estados y las fronteras nacionales. Le resbala. Y a los grandes poderes, hace tiempo ya, pero más aún ahora, a fin del siglo pasado y actualmente, también le resbala. Digo, las fronteras en el sentido más simplón del término que estoy diciendo. No estoy hablando de la nación, no estoy hablando, sino que creo que me están entendiendo todos lo que quiero decir. No existen para nada. Por la tecnología, por el internet, por el WhatsApp. Ahorita mismo nos están viendo de muchísimas partes, fuera del Perú, sin haber hecho nada. Entonces, queda lo local y queda lo global. Sin exagerar, por favor, ¿no? De mi parte tampoco quiero exagerar o quiero que me entiendan, sino simplemente en esta evolución que nos ha estado o que nos comenta Óscar en las primeras partes del libro. Desde la antigüedad, que también lo ha recogido Andrés, y luego esa evolución. De manera que nosotros, que lo ha dicho Javier para recordar, y Óscar, llevamos muchos años también en muchos aspectos trabajando juntos, a veces, cuando todos hablamos de lo territorial, saben que en la Escuela Mayor hemos preferido hablar de un espacio. ¿Por qué? Porque no hay territorio sin población. Es ridículo pensar. No estamos en la luna. Entonces, a veces, la palabrita nomás, la palabrita. Yo no hablo del concepto porque estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes, ¿no? Cuando hablamos del territorio. Pero es que a veces eso del territorio se queda solo en eso, en algo de tierra, en un terreno, en un límite. Y no es así. Y por eso Óscar lo recoge, la evolución, y también Andrés, estoy de acuerdo, porque es territorio con población, y nosotros añadimos con recursos, también Andrés a otro nivel y Julio indirectamente también lo ha tocado, la identidad y la cultura, que Óscar, en esto tendríamos que hablar un poquito más, ¿no? Y también la institucionalidad, que en nuestro caso son las municipalidades. O sea, los 5 aspectos que conforman ese espacio en el que vivimos todos como ciudadanos. Entonces, en estos primeros, la primera parte del libro, que yo estoy resumiendo esos 5 o 6 primeros aspectos, ¿no? Viene por ahí. Entender ese espacio y entender una institucionalidad, entender unas relaciones, como ha dicho Andrés muy bien, entender unos sujetos y entender un modo de vivir, una cultura, un modo también de desarrollar, tanto a nivel personal como a nivel ahí sí, territorial, ese espacio. Y eso es lo bonito de lo local. Entenderlo como hace Óscar con todo el libro, de forma integral. Y yo saludo una vez más, Óscar, el esfuerzo que has hecho por toda la lista de aspectos que tocas en el libro, que quiere decir esta visión integral de lo que queremos. Y dentro de ello, yo siempre, señalo, por un lado, que también lo han dicho tanto Julio como Andrés, recordar esa heterogeneidad. Ya lo han tocado ellos, simplemente decirlo que es de locos. Es de locos y yo no lo entiendo porque saben la mayoría de los que nos están escuchando y especialmente los que estamos hablando, por supuesto incluyendo a Óscar, a Javier y a todos los demás, como lo decimos siempre, es una locura. Cuando Julio recordaba que se sigue creando distritos, pero si es que es desconocer la realidad nacional. Y por eso les digo, sin querer decirlo nada, pero lo digo porque lo digo siempre para recordar que hay otros mapas del Perú, más que el mapa administrativo que se refiere a regiones hoy día, que no son regiones, una locura, a los departamentos, a las provincias y a los distritos. La locura mayor, que siempre pongo 2 ejemplos. Uno, la región Lima, que es una locura, ¿no? ¿Qué tiene que ver Huacho con Cañete? En estos 5 aspectos que acabo de tocar, ¿no? Y Andrés ha hecho todo un esquema que le pido, por favor, que lo compartas, Andrés, más tarde,
pero ven, es que es una locura lo que hacen. O a la otra locura, el Callao. En ninguna parte del mundo, una cosa como Callao le pueden llamar región, ¿no? ¿Entienden? Sí, distrito, sí, pero no región. El mapa, me disculpan si, porque lo digo muchas veces, ¿no? Y ahorita mismo, además, esta semana pasada hemos tenido otra reunión, y el mapa más inteligente del Perú es el mapa de la Iglesia Católica. Tú has hablado de los 15.000 años, y la Iglesia tiene 2.000 años. Y la Iglesia Católica, muy inteligentemente, se adelanta a todos, se ríe de todos, y todos los conocemos. Son las famosas diócesis por todo el Perú. Por no hablar nada más de nuevo de la región Lima Provincias, está el obispo de Huacho, está el obispo de Guarachirí, está el obispo de Cañete y otros más que hay. O en el caso de Lima, que el año 99 se adelantó a todos y creó también las 4 diócesis de Lima. La de Chosica, que la conocen, para el este, ¿no? La del norte, que le llaman Caraballo, la nuestra del sur, que le llaman Lurín. Además, la iglesia tan inteligente, recogiendo lo que Andrés pide, pues la iglesia no es tonta, y tiene 2.000 años, pero eso lo vemos todos los días. Yo digo, pero con lo fácil que es. Lo hemos hablado en miles de foros, lo hemos hablado en el Congreso, con todos los congresistas de todos los partidos, y nadie quiere entender lo fácil que sería. Yo sobre este punto de tratar el espacio con el territorio, con la gente, con la ciudadanía, con los recursos, con la identidad, con la cultura y con la institucionalidad, siempre digo al final que hay que meter tijera al mapa del Perú. No sé si les gusta la imagen que estoy diciendo, pero hay que meter tijera. Hay que ordenar. Si todo el mundo lo sabe. Si es que es una locura la distribución o la administrativa local en el Perú. De manera, Óscar, que todo ese primer grupo de puntos que tocas, creo que son muy importantes y nos lleva a esta reflexión que creo que los tres lo estamos tocando, ¿no? Que es cierto que ha habido una historia, una evolución absolutamente desigual. Y entonces no hay nada peor, para concretar el segundo gran aspecto que quería tocar, que es en la parte que ya hablan más de orientaciones sobre la gestión, instrumentos de gestión y todo eso, no hay nada peor que una ley general de municipalidades. Pero si es que, ya digo, pero cualquiera lo puede entender conociendo el Perú, si es imposible. ¿Cuántas veces lo hemos dicho todos ustedes, comenzando por Óscar, ¿no? Es una ley que no se puede cumplir. No es que no se quiera. Es que es ridículo, ¿no? ¿Cómo va a ser la misma ley para San Juan del Lurigancho que para el distrito de Cochas por Guarochirí, que tiene 450 habitantes? Y es una ley general, le llaman. Y luego, además, de ahí viene todo mal. Yo acabo de estar acá con algunos alcaldes, que dijo lo de la escuela mayor, y la desigualdad ya viene luego en todo, ¿no? En el presupuesto, en los modelos, que Óscar también lo recoge, y la experiencia nuestra, con Óscar también desde la escuela mayor, hemos estado en provincias y en distritos donde siguen tomando como modelo orgánico, estoy hablando ya de este segundo aspecto de gestión, siguen tomando como ejemplo en la municipalidad de Miraflores, pero así realmente quieren copiar como gestión todas las gerencias, todo aquello, pero por favor, ¿de dónde está la libertad de visión que también Andrés lo ha tocado de diferente manera y Óscar también cuando habla ya de los alcaldes y del liderazgo local? Que yo creo que un auténtico liderazgo y una auténtica gestión debe de tener la libertad absoluta de adaptar toda una gestión a ese espacio concreto del que estamos hablando. Y no hay la valentía, porque en este país quien manda es economía y finanzas, ustedes lo saben, ¿no? Hasta el día de hoy. Por muchos presidentes y cosas que están pasando que no es el tema del día de hoy, que Julio lo ha resumido muy bien. Hay una línea, un modelo,
Y luego nos obligan, y una norma, y otra norma, por no hablar del Congreso, que también lo sabemos, que no se puede cumplir. Y que tampoco nosotros, luego quería hablar en la tercera parte, hablo en general, somos valientes para decir, esto no sirve, no sirve. No quiero hablar de la experiencia nuestra, la de Julio, la de alguno más, y bueno, hicimos realmente con mucha libertad una serie de cosas que no existían en ninguna ley. Entonces, esta segunda parte, Oscar, de orientaciones sobre la gestión, yo creo que lo asumes de forma integral y yo ahí insistiría un poquito más y subrayar lo que es gestión pública. Y saben que lo digo siempre, porque a veces hablamos y soltamos la palabra de nuestra boca y se nos olvida, ¿no? Y lo digo a la gente, claro, como tú has dicho, Javier, yo sigo de profe, especialmente luego también en la escuela y acá en la Universidad de Villa El Salvador, pero bueno, hablando de esto, ¿no? Les digo, usemos bien las palabritas, recordemos bien, gestión pública, presupuesto público, función pública, cargos públicos. Y yo les digo, la palabra público viene de pueblo. Y se quedan algunos así. Y digo, ¿por qué no hablamos de otra manera? Función del pueblo, presupuesto del pueblo, gestión del pueblo, y eso ya cambia todo, cambia el chip, cosa que nos cuesta y no queremos hacerlo. Un aspecto sería ese. El segundo aspecto, que sí lo tocas y lo han tocado todos, ¿no? Es justamente el de la representación. Cuando hablas de los alcaldes, cuando hablas de todo lo que hay que hacer, ¿no? En democracia, que quizás, Andrés, para completar tu cuadro, cuando lo has hecho también, no es solamente el liderazgo como tal, sino estamos hablando de un liderazgo democrático. Y entonces ahí viene un proceso que une la primera parte del libro con esta que yo llamo la segunda, y disculpa si se lo estoy dividiendo en tres como para dialogar nada más, para usar el tiempo que gentilmente me están dando, es también la representación. Y hay otro problemita ahí, y lo estamos viviendo hoy día, ¿no? Hoy día, por no hablar ya de lo que Julio al final, con todo derecho, nos ha estado recordando, ¿no? ¿Qué niveles hay de representación? ¿Qué niveles? Me acaba de llamar el alcalde de Punta Negra, que es un pobre invitado, disculpa la palabra, es amigo, la palabra pobre la quito, una persona que fue invitada y ganó el PPC, el alcalde ya está en la cárcel, hablo de ahorita, de esta gestión, y ha tenido que asumir la alcaldía. Un invitado que era un amigo y bueno, y que nunca, no tenía idea de nada, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante en las propuestas. Si hay o no hay, o cómo hacemos para que haya una auténtica representación democrática en la dirección de esa gestión municipal. Y eso es un problema muy grave. Y saben que lo podemos seguir elevando a nivel de gobiernos regionales y a nivel del gobierno nacional. Cuando quieren lo decimos y utilizamos palabras raras como legitimidad, como legalidad, como no. Acá en democracia se trata de representar a los vecinos en una gestión pública, en una gestión del pueblo. Si habláramos así, pero no elegimos. Y ahorita va a venir ya elecciones y va a ocurrir lo de siempre. Y luego nos vamos a quejar. Por eso creo que es muy importante todo lo que tú en esto que yo llamo esta segunda parte, ¿no? Cómo lo tocas, y entender entonces también, hablando desde dentro, que una gestión pública es un servicio al pueblo. Y eso es muy importante también decirlo. Es dentro de esa institucionalidad que se ha ido creando para mejorar. Y dentro de eso también digo que también por conocimiento, y estamos de acuerdo todos nosotros, y especialmente Oscar, ¿no? Que no caigamos que es solo para servicios. Entonces estamos cansados de decirlo todos, absolutamente todos,
estoy seguro, y todos los que nos están escuchando, viendo, que por favor, que estamos en el siglo XXI. Y entonces tanto la gente, sobre todo, cree que es eso. Relaciona una gestión municipal con servicios, y no debe ser así. Es un cambio de chip tan grande, si es que lo entendemos de manera integral, y lo ha recordado, incluyo el hecho de la pandemia, que Julio ha sido, si no lo he entendido mal, un poquito duro al hablar de los municipios en la pandemia, pero es que no nos han dejado, no han querido. Es el gran error de Vizcarra durante muchos meses. Lo digo porque nosotros conocen Villa Salvador, la primera semana de abril, aquí sí se formó, no por la municipalidad, porque no quiero hablar de eso, sino por la comunidad y todos los actores que ha señalado Andrés, se formó el Comando Comunal por la Vida y contra el Virus. La primera semana de abril, al margen de la municipalidad y por supuesto al margen de todos los demás. Y nos estamos muriendo. Aquí en mi grupo, saben que en Villa nos llamamos grupo, aquí han fallecido 10 vecinos. Y no de los abuelitos, un padre con 2 hijos, otro profesional, no solamente los ancianitos. Entonces, ha habido todo un movimiento local, desde lo local, para atender, y recién, si lo saben, en septiembre, el ministerio, copiando porque era abierto, era concertación, Andrés, concertación real. El comando estaba todo, estaban los dirigentes vecinales, las promotoras de salud, las animadoras, los productores del parque industrial, los mercados, los profesionales y los hospitales o centros de salud de Villa El Salvador. Y nada de lo que era ni el gobierno municipal no ha estado, porque no ha querido, a pesar que se le invitaba, ni el Estado como tal. Pero hay mucha fuerza en lo local. Entonces, decir sobre este segundo aspecto, que no solamente son servicios, ¿no? Y el cambio de chip mayor es cuando se relaciona la gestión, ya que es esta segunda parte, que son como otros 6 aspectos que tú tocas, de la gestión interna, instrumentos, etcétera, etcétera, si lo relacionamos con el desarrollo. Yo siempre lo digo, por ejemplo, los servicios. Los servicios es el cuento de nunca acabar, siempre se pueden mejorar. Siempre digo, por ejemplo, París puede estar más limpio de lo que está, por poner París, o decir Ginebra, o Moscú, o Tokio, las ciudades. Eso siempre, eso nunca se acaba. Pero que mejoren los servicios no significa que ha mejorado el desarrollo integral, personal y de toda la comunidad. Pero si cambiamos el chip, sí cambia todo. A mayor desarrollo, mejores servicios y más plata y más ingresos propios para utilizar. Entonces, es muy importante en esta segunda gran parte que estoy resumiendo de tu libro, ¿no? Que al hablar de la gestión, insistamos en esto también, en la representación que debemos de tener los alcaldes o regidores. No es cualquier cosa, no es una elección cualquiera. Pongo a mi representante ahí dentro. Y esto que estoy diciendo de ampliar la visión de la gestión para el desarrollo integral de las personas, del territorio, de la cultura, en fin, de todo lo que estamos diciendo, y no solo de los servicios, cumpliendo con los servicios, porque para eso también la gente lo quiere. Y el tercer aspecto es toda la parte final de tu libro, Óscar, ¿no? Que yo le estoy llamando una reflexión sobre los valores. Todos los puntos finales, los 5 creo que son, al final, que realmente los recoges y creo que contribuye muchísimo a entender mejor una gestión y a entender mejor un modelo, que tú terminas inclusive el libro hablando de modelo. Y te doy las gracias, te felicito, y para todos nosotros, porque pensemos, ¿no? Ahorita entramos de nuevo, ya hemos entrado desde el domingo a campaña electoral. Díganme quién habla de modelo. Es que no se habla, porque nos han comido de tal manera el cerebro que, como ya he dicho antes, y Julio también lo ha dicho, que llevamos 30 años, ¿no? Y sigue. Y no es eso. Bueno, no quiero entrar más en lo político. Julio, con todo derecho, lo ha hecho al final. Me da muchas ganas, ¿no? Pero yo soy de los que digo que no es una crisis.
no es una crisis y no es un fracaso lo que estamos viviendo. Es al revés. Es un modelo de ellos y es un éxito de ellos. 30 años. Y entonces no educamos políticamente a la gente cuando hablamos, ¿no? Y se nota crisis. Mentira, mentira. Son 30 años desde Fujimori y Montesinos hasta el día de hoy. Y sigue. Es un gran éxito de ellos, no de la gran mayoría. Entonces, sí hay que hablar de valores. ¿Cómo no? ¿Cómo no, no? De lo que tú lo resumes, de cuando se habla de participación, si recuerdan algunos de ustedes, yo siempre me he opuesto, ¿no? Y fíjense que estamos desde Villa El Salvador, y lo hablo con todo derecho porque no he sido yo, es la COAVES, es la comunidad organizada, es la Federación de Mujeres con María Elena, es el Frente de los Mercados, es APEMIPE, es el primer APEMIPE, se crea en Villa El Salvador. O sea, no estoy hablando de una gestión, por eso lo hablo con todo derecho por Villa El Salvador. Una creación colectiva, entender de otra manera la participación. Y está en contra de todas las normas en el propio Ministerio de Economía. Y estoy en contra de una ley de participación ciudadana. Es ridículo. La participación es un valor. Por eso recojo esta parte última de Oscar. La participación es un valor. No se puede legalizar. No se puede dar una ley del amor. No se puede dar una ley de la amistad. Y no se puede dar una ley de participación. Y ahí ha sido el error. Comenzamos muy bien, ahí está Julio, está Villa Salvador, está arriba en el Cusco, está en la selva, en muchos lugares, sin que estuviera ninguna ley. Y nos fregaron cuando comenzaron ya a hablar, a normar, la famosa norma, entre comillas, desde economía y finanzas, además, a normar la participación ciudadana. No se norma nada. Ahí estoy con Andrés. Es creación colectiva, la participación. Es aporte ciudadano. Y entonces, no es, por eso es tanto fracaso. Díganmelo ustedes, ¿no? Presupuesto participativo, por favor. Un tremendo fracaso. Otros aspectos que hay, tremendo fracaso. Lo que pasa es que no se dice así de claro y creo que Oscar nos anima a hablar claro, ¿no? Incluyendo, no voy a hablar, que tú también lo tocas, la corrupción. ¿Para qué hablar, no? ¿Para qué hablar de ello? Como les digo, vengo de hoy día de una reunión con el nuevo alcalde, nuevo, entre comillas, porque era el teniente alcalde de Punta Negra, ¿no? 2 veces, o los 2 alcaldes en la cárcel y uno que jamás pensaba ser alcalde, ahorita está de alcalde, por la corrupción, por la corrupción. Y es terrible, ¿no? Pero la corrupción institucionalizada, como también lo ha recordado Julio, ¿no? Qué terrible es, ¿no? Qué terrible. Y que la gente lo cree. Si me disculpan un poquito más sobre esto, yo también soy de los que estoy en contra y he estado en el comité con la Comisión de Derechos Humanos de todas las marchas, y cuando dicen eso de que se vayan todos, les decía, por favor, ojo con lo que estamos diciendo, que se vayan todos los corruptos, porque lo han logrado que la mayoría de la población piense que todos son iguales y que vamos a un cargo para robar o para enriquecernos. Es terrible esto, es terrible, ¿no? Y nos cuesta mucho, y nos va a costar mucho. Y ya sé que todos los que estamos acá somos conscientes de ello, pero tenemos que dar una lucha, no sé llamarla ideológica, pero es esto de la corrupción. Recordemos que no todos somos iguales, por favor. Que los que estamos acá, todos los que estamos acá, los 40, los 50, los que nos estemos viendo, no somos corruptos, por favor, que no lo somos. Y entonces, esto hay que decirlo también y que además es posible seguirle adelante. Y terminas con lo del modelo de gestión o de modelo de municipio o de modelo de sociedad, que tanto Julio como Andrés, directa e indirectamente, lo han dicho de otra manera, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Necesitamos saber qué queremos para el Perú, qué queremos en este espacio tan increíble, tan maravilloso, con tanta historia, que a veces se nos valora más desde fuera que desde dentro. Porque tú has hablado, Andrés, has comenzado a hablar de los Andes, también Oscar en su libro, también, pero ya hoy día el Perú es distinto.
Y la gran tragedia es quizás el despoblamiento de los Andes en cuanto a población. Se puebla el desierto y ahorita proporcionalmente está aumentando la población en el oriente, en la Amazonía. Y los Andes, que es el eje de la historia del Perú, a todos los niveles, nivel cultural, económico, racial, étnico, todo, lamentablemente se está despoblando en proporción. Entonces, Oscar, yo aparte de saludar tu esfuerzo, nos conocemos muchos años, y tu constancia en ese enamoramiento de lo local, que tu libro nos ayuda. Y lo mismo que ha dicho Julio al principio, quiero repetirlo, es oportuno también. Oportuno no solamente para las elecciones generales, por lo que significa de que creemos en la democracia y en un modelo de desarrollo, sino también para las que se vienen las próximas elecciones municipales, donde lo tengo aquí anotado, quizás en eso no lo has tocado mucho, ¿no? El desprecio, fíjense la palabrita que uso, el desprecio de los partidos políticos que se mueven para las elecciones municipales. Y lo hablo como parte fundador, con Julio, con todos desde ahí, ¿no? Con los alcaldes de Cajamarca, de todos los demás, de la AMPE o de la REMURPE, ¿no? Hay el último congreso mismo de la AMPE, no va nadie, ningún dirigente partidario, ni uno, ni el alcalde de Lima estuvo presente. Es increíble, ¿no? Pero bueno decirlo, porque en teoría, todos nosotros, yo también, como alcalde que he sido, como regidor, he sido elegido en un partido. Pero los partidos se mueven ahora, como ahorita que ha ocurrido, para elegir, y luego chao. No tienen ni idea, no reúnen siquiera. Y yo lo digo por propia experiencia de donde he estado, ¿no? Ni la izquierda, ni Somos Perú, ni Acuña, no, luego dejan cada uno que vaya por su lado. Fíjense también que eso, Oscar, creo que, o todos, en algún momento lo tendríamos que decir en voz alta, los que creemos en lo local y los que creemos en la democracia municipal. Los partidos actúan a este nivel municipal para las elecciones. Y estoy hablando desde los 80. O sea, meto a la izquierda, yo como soy el alcalde de Izquierda Unida, y con Alfonso Barrantes en Lima, todos lo saben, ¿no? Hasta todos los demás. Entonces ahí tenemos un problema también muy grave de este modelo que hay, ¿no? Y lo último, algo lo ha dicho Julio, y tú lo tocas un poquito para el final, pero es bueno recordar, en esta evolución, ahora sí estoy terminando, unir lo local, lo nacional y lo global. Algo al comenzar lo he dicho, es muy importante. Estamos viviendo en el siglo XXI, no sé cuántos años más, y que la pandemia y el COVID no lo permita, pero es increíble, ¿no? Es increíble. El COVID, en estos 9 meses, todo el mundo lo dice, ha hecho avanzar la tecnología y lo virtual, digo a nivel universal, más que los 10 años pasados. Me refiero al cómo lo usamos, al cómo nos comunicamos. Mire dónde estamos ahora, en estos mismos momentos, qué estamos haciendo. Y es una maravilla, con todos los aspectos contradictorios que tiene la tecnología, pero es una maravilla. Entonces eso también es otra manera, y ustedes saben, municipios muy modernos que ya usan todo esto, ¿quién va a pedir ya una partida de nacimiento? Te la mandan por WhatsApp y punto. O sea, va a desaparecer muchísimo de las gestiones y ya están desapareciendo. Entonces, ver también lo global, en esta línea que estoy diciendo, lo local, lo nacional y lo global, desde los gobiernos locales, la tecnología, el siglo XXI y participar. Yo estoy convencido de que este nuevo mundo que tenemos que construir todos nosotros y que estamos haciéndolo además desde lo chiquito y desde nuestro propio lugar o desde la publicación también de los libros como Oscar, tiene mucho que aportar desde lo local, desde lo local. Y termino como comencé. Somos unos enamorados de lo local
pero no para encerrarnos en este ombligo de lo local, sino para participar en la construcción de un mundo mejor, que se puede hacer, que se puede hacer. Gracias, Oscar, por tu libro. Ojalá que lo difundamos entre todos y que sigamos sacando consecuencias para nuestro actuar desde los municipios, desde la sociedad, sobre todo como ciudadanos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y gracias, muchas gracias. Agradecemos profundamente la palabra, la presencia, los conceptos que nos ha brindado Michelle Azcueta, y nos quedamos un poco con la idea del baño de realidad que nos ha dado en este momento, ¿no? Al respecto. Saludamos además también la presencia de Irene Butler Torres, que desde Toronto, en Canadá, está siguiendo y acompañando la presentación del libro de su señor padre, señor Oscar Butler Hernández, a quien pienso ceder el uso de la palabra, ¿no? Después de señalar, evidentemente, que estamos frente a uno de los principales consultores especialistas en desarrollo local, asesoría técnica a gobiernos locales y regionales, en temas de gestión y planificación municipal. Yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar bastante con Oscar al respecto, o más exactamente es Oscar quien me ha convocado en ocasiones. La última creo que estuvimos en Quirubilca, ¿no? Y nos la pasamos muy bien, ¿no? Aparte de trabajar también muy bien, ¿no? Entonces, voy a dejarlos a todos ustedes con Oscar, ¿no? Para que sea él ahora quien nos hable de su libro, ¿no? Esperando naturalmente que lo hará bien. Muy buenas noches a todos. Javier, me has ganado el vivo porque sí, pues, para mí, y discúlpeme si comienzo con lo personal y después voy a lo teórico, a lo académico, pero hoy día me siento muy contento porque desde Canadá está mi hija Irene, ¿no? A quien no veo es a Mr. Lucas, y también está mi madre conectada, ¿no? Lo que pasa es que ella, por su poco manejo de la tecnología, no está con la cámara prendida. Pero además hay una tercera persona a la cual también quiero agradecerle mucho el día de hoy, que es a mi editora, es a Maricruz López Enríquez, que hace un año comenzó la presión para que pusiera a publicar algo. Este es el tercer libro en realidad que publico, y que, bueno, hoy día se presenta, ¿no? Gracias, Maricruz. Te veo por ahí, estás en el backstage. Y claro, y un besote a Irene, pues, que está aquí conmigo, ¿no? A pesar de que hay 10.000 kilómetros de distancia. Bueno, me han pedido que hable y voy a decir algunas cosas. En primer lugar, no pensé que el libro que hubiera escrito hubiera generado tanta reflexión de parte de mis directos amigos, porque tanto a Julio Díaz Palacios, a Michelle y a Andrés, bueno, nos conocemos hace muchos años, y casualmente este tema municipal. En realidad, la idea de escribir este libro era un poco dejar en claro y de manifiesto algunas cosas que yo veo todos los días. Yo tengo 20 años trabajando con gobiernos locales, desde el año 21, desde el 1999, que comencé en Villa María del Triunfo, un distrito urbano popular de Lima, y donde comencé a ver, pues, de que realmente había una serie de cosas que no funcionaban bien y que muchas veces se le achacaba a la misma municipalidad, con lo cual no les estoy quitando ninguna responsabilidad al respecto, pero que tiene mucho que ver con el modelo o la idea de organización del Estado. O sea, yo digo en el prólogo del libro que el gobierno local es la primera línea del Estado con el ciudadano, pero termina siendo la última rueda del coche para el Estado. Curiosamente, y eso hace un rato lo apuntó Michelle, que me parece que valía la reflexión y yo la quiero ampliar, es que el gobierno nacional, el gobierno central, piensa que todos somos iguales y no está tomando en cuenta las diferencias. Inclusive, así diga la Ley Orgánica de Municipalidades, que hay diferentes tipos de municipalidades.
Yo me acuerdo de conversar hace mucho tiempo con Julio Rojas Zulca, que fue viceministro en algún momento, que hablábamos de que el gran problema era que no se entiende que San Juan del Lurigancho puede tener la misma extensión de Huanuguanu, pero uno tiene 1 millón de habitantes y el otro tiene 10.000. Y si tienes 10.000 habitantes, no le puedes exigir toda la trimitología y la papelería que todos los sectores, que todos los organismos desconcentrados le exigen a una municipalidad. O sea, en realidad yo entiendo cuando el vecino dice, oiga, ¿qué están haciendo con mi dinero? Y lo que pasa es que, como me comentaba un alcalde hace algún tiempo, ellos tienen que tener una cantidad inmensa de personal para poder atender todo lo que significa la famosa modernización del Estado, que no es otra cosa que llenar una serie de aplicativos informáticos informando hasta cuántos alfileres tengo en el almacén. O sea, cosas que son absurdas, en donde tenemos que hay municipalidades que tienen 5 trabajadores, a las cuales se le exige que tienen que enviar sus estados financieros cada 2 meses. Y no me van a dejar mentir los que han trabajado en municipalidades acá, que por ejemplo el sistema de Servir obliga pues a generar una serie de, toda una serie de ordenamientos que son incapaces la municipalidad de cumplir porque no tendrían la suficiente plata para pagar a tanta gente. Y por eso existen los CAS y la precariedad del empleo. Y tenemos 200.000 trabajadores municipales que no pueden hacer como hace el sector educación, que se va a la huelga, el SUTEP, o el sector salud, que el colegio médico se va a la huelga, y el Estado les termina aumentando. En el caso de las municipalidades no pueden hacerlo, primero porque hay tantos sindicatos como municipalidades hay, y donde tampoco está muy claro quién es la patronal, y además, todos los años los niños del Congreso nos terminan diciendo que no se le puede dar aumento a nadie. Entonces tenemos un empleo en las municipalidades precarizado, muy mal visto, y además con muchas exigencias que le están generando problemas. Pero además, y ahí hablamos del Congreso, ¿no? Como decíamos, siendo la primera línea del Estado ante el ciudadano, termina siendo la última rueda del coche porque se le ocurre a algún grupo de congresistas, a lo mejor hilvanados por un lobby, por un cabildeo, con muy buenas intenciones, terminan dando una ley, la cual se la pasan de taquito a la municipalidad, y la municipalidad no tiene cómo financiarla, la aplicación. El caso, por ejemplo, del tema de drogas. La ley orgánica dice que las municipalidades tienen que ver con el tema de rehabilitación de drogadictos. Y dígame cuántas municipalidades, que yo sepa, en todo el país, solo una experiencia municipal hubo que duró muy poco porque no tenía financiamiento, que fue hace muchos años en Jesús María. Pero por ahí, la vez pasada, y lo cuento como anécdota, una congresista, amiga además, muy interesada en el tema de los animales, animalista, planteando una ley de protección a los animales, me pareció bien, ¿no? Pero decía pues que la esterilización de los animales callejeros tenía que ser por cuenta de las municipalidades. Yo le mandé un correo diciéndole, oye, ¿te has puesto a pensar cuánto va a costar eso y quién lo va a financiar? Porque cada vez más a las municipalidades el presupuesto podrá subir numéricamente, pero si vemos que las funciones que cada año les van generando, los reportes que tienen que hacer, cada vez tenemos una municipalidad mucho más constreñida, ¿no? Mucho más ahorcada. ¿Por qué no comen? ¿Por qué están con...? ¿Qué pasó acá? ¿No? Que parece que alguien está peleándose con sus hijitos. Ya. Y tenemos municipalidades constreñidas, pero que además, a su vez, también tienen grandes problemas de corrupción. Y lo digo en uno de los primeros capítulos, ¿no? Una de las motivaciones fundamentales es la de cómo me toca, porque se piensa que la municipalidad es un botín. Y lo peor de todo es que hay gente que piensa que es eso,
y que llega y lo que se encuentra es con una maraña de legislación que se supone que debe de eliminar el riesgo de la corrupción, y lo que ocurre es que simplemente hace un poquito más difícil, pero echa la ley, echa la trampa. Además, un Estado, un gobierno central muy pensado en la lógica del cemento, la obra pública. A mí me parece terrible ver que hay algunos, o habían algunos congresistas especializados en decir, en sacar su lógica de qué tan eficiente era una municipalidad, por qué tanto porcentaje de su presupuesto tenía que ser invertido en obras. Yo digo, en Miraflores no puedes tener pues una inversión de más del 10 o 15% en obras porque es urbano consolidado, ¿no? Pero sin embargo dicen, no, es absolutamente, ahí la gente, ahí estamos financiando una burocracia. Lo que nos han dado cuenta es que cuando hablamos de gasto corriente tenemos que hablar también de los pagos de los servicios. Pero bueno, hay toda una cosa que nosotros vemos en las municipalidades que nos parece espeluznante, ¿no? Y tanto desde la forma en que el gobierno central trata a las municipalidades y como las ha tratado históricamente, cuando el gobierno central quería, si lo revisamos en la historia, cuando el gobierno central quería escurrir el bulto o no se sentía capaz de atender una función, hacía una ley y se la pasaba a la municipalidad. Pero cuando el Estado se sentía fuerte, no, se las terminaba quitando. Y lo más alucinante fue cuando le terminan quitando una serie de renta a Fujimori con el famoso decreto 776, ley de tributación municipal, la cual curiosamente hasta ahora no se deroga, ni se cambia, ¿no? Y es que hay un modelo un tanto esquizofrénico, diría yo, porque no tiene que ver con la realidad. Y el gobierno central no pone los pies en la tierra. Muchas veces, y Michelle es testigo en algunos casos, que hemos conversado acerca de la manera tan sesgada en que la tecnocracia de los sectores piensa y trata a los gobiernos locales. Y esa es una de las cosas que yo quiero decir bien claramente en el libro, ¿no? O sea, son sectores con sistemas administrativos que terminan haciendo que la municipalidad no trabaje para el vecino, sino termina trabajando para rendirle reportes al gobierno central. Entonces, descentralización no hay. En realidad hay una recentralización económica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que te constriñe a cumplir con determinadas cosas, que son muchas inaplicables, contra el no darte el dinero. Y si hablamos de financiamiento a nivel internacional, sabemos que en América Latina los gobiernos locales que menos reciben porcentualmente de su presupuesto nacional, o sea, el presupuesto de la República, son los gobiernos peruanos. Pero sin embargo, si hacemos un comparativo, vamos a ver que en términos de funciones, tenemos tantas funciones como los municipios colombianos, ¿no? Que tienen aproximadamente el 20 o el 21% del presupuesto nacional, mientras nosotros estábamos manejando el 12 o 13. Entonces, hay una suerte de forma de manejar el Estado bastante grave. Eso es uno de los temas que yo quería tratar en el libro. El otro de los temas que quería tratar en el libro es el caso de la visión del desarrollo. O sea, todos piensan que el buen alcalde es el que me mantiene limpia la calle, ¿no? Y el que me hace más obras públicas. O sea, pero la municipalidad tiene una función de promover el desarrollo. Entonces vemos cosas alucinantes que por lo que ya expliqué anteriormente, esa presión del gobierno central por normar todo, terminamos quedándonos con gobiernos locales en donde los órganos de línea, o sea, los que tienen que dar los servicios o promover el desarrollo, que son los llamados órganos de línea, terminan quedando muy al lado, ¿no? Y quienes tienen la preeminencia son la administración, o sea, los órganos administrativos. Entonces, los administradores, los contadores, todos ellos tienen mucho más peso y tienen mayor prioridad en el gasto y en la ejecución del gasto que lo que puede tener una gerencia de desarrollo económico local,
una gerencia de salud en donde hay, o lo que puede tener una gerencia de promoción de la agricultura. O sea, que son cosas que sirven para que la gente tenga mayor nivel de calidad de vida, ¿no? La cultura en las municipalidades es la última rueda del coche, ¿no? A pesar de que ya está totalmente claro, la UNESCO ya lo ha dicho hace muchos años, de que la cultura es uno de los pilares del desarrollo. Entonces, lo que también queríamos decir en este libro es decir, caballero, un momentito, acá tenemos un problema y es que las funciones de desarrollo que debe afrontar una municipalidad no las afronta. Primero, porque su estructura la lleva a que se priorice lo administrativo burocrático. Y en segundo lugar, porque tampoco hay la suficiente capacidad y experiencia para que eso pueda tener soluciones prácticas adecuadas y no tienen presupuesto. O sea, si quisiéramos ir a sembrar, por decir, en las municipalidades, municipios saludables, por poner una estrategia de desarrollo, pues vamos a encontrar de que no le da dinero el presupuesto, no tenemos personal capacitado para ello, no, ni tenemos tampoco, y ahí viene un tercer tema, una participación eficiente. Nos hemos acostumbrado, y nuestros alcaldes, en una ley que es alcaldista, en donde además tenemos que, por el deterioro de la clase política, ahora tenemos gente que está viendo ser alcalde como un negocio y curiosamente gasta 5 o 6 veces la suma total de sus sueldos de los 4 años de gestión, lo gasta en una campaña, claro, de algún lado tiene que sacarlo. Entonces tenemos gente totalmente improvisada. Y es gente muy improvisada que está pensando simplemente en el negocio en el 90% de los casos. Ya no voy a generalizar del todo, pero se da. Y si no es el alcalde, es el gerente municipal que consigue o el asesor que consigue, que además terminan por desconocimiento del alcalde haciéndolo firmar cualquier cosa. Si yo les contara las cosas que he visto en estos años, se quedarían boquiabiertos. Inducidas por funcionarios o asesores, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro problema, ¿no? Tenemos además que la ciudadanía no es activa, que la ciudadanía está simplemente yendo a la cultura del reclamo y no a la cultura de la propuesta. Y los partidos políticos que deberían de haber, yo me acuerdo que con Julio Díaz Palacios conversamos alguna vez acerca de la inclusión de los partidos políticos en los presupuestos participativos como agentes participantes. Claro, estamos hablando del año 2004, 2005, cuando recién se estaba impulsando los presupuestos participativos. Y evidentemente en los 17 años que vengo haciendo procesos de presupuestos participativos en muchísimos distritos del país, nunca he visto un partido político presente. No les interesa, es más, ni siquiera los regidores van. Y el alcalde va muchas veces a regañadientes solo cuando tiene que dar la rendición de cuentas. Entonces, ahí también tenemos un problema de un tejido social desarticulado, en donde la participación, cuando se acaba la demanda, cuando se acaba la necesidad, la participación desaparece. ¿El modelo educativo es culpable de eso? Sí, en muy buena parte. Tenemos un modelo educativo que ha ido para atrás como el cangrejo en los últimos 30 años, ¿cierto? ¿No? Porque además tenemos menos gente interesada en la cosa pública. El reto de crear nuevos gobiernos locales, con ese paradigma que planteo en el último capítulo sobre el modelo de gestión, y que Andrés además lo grafica muy bien en esos gráficos, los cuales los hemos conversado hace décadas, ¿no? Nos dice que hay una tarea grande, muy, muy grande. Curiosamente, lo que más me llama la atención es que
Hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, cuando hablamos de gobiernos locales, por cada post sobre temas de desarrollo, encontramos 25 ofertas educativas para CIAF, para el curso SAC, o sea, para todo lo que es lo burocrático administrativo ligado a los sistemas administrativos del Estado. No hay, y eso sí lo tengo que decir muy claro, no hay mayor desarrollo de instrumentos o de desarrollo de capacidades en términos de lo que son los órganos de línea. Y ahí simplemente quiero terminar con que hay varias propuestas que estoy haciendo. Una primera que creo que es necesaria es que quienes estén al mando de las municipalidades tengan claro la experiencia más que la diplomatura, ¿no? O sea, he conocido, en mi vida profesional he conocido los mejores gerentes municipales que he conocido han sido, uno era un ingeniero mecánico, el otro era un ingeniero zootecnista y el otro era un veterinario. Hoy en día, si hubieran sido gerentes municipales, hubiera venido la Contraloría y los hubiera votado. ¿Por qué? Porque no tenían el perfil del puesto. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa muy rígida al respecto. En segundo lugar, creo que sí es necesario que haya un cursus honorum, o sea, que se vaya aprendiendo. Yo no creo mucho en esto nuevo que está diciendo el Congreso de vamos a permitir la reelección inmediata de los alcaldes. Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Otra cosa que creo que sí es necesario es que los gobiernos locales le digan de una vez al Ejecutivo, oye, necesito que seas más amigable. No me puedes poner tantas funciones a cumplir si no me das o el financiamiento o no me das las capacidades. Y otro punto que también considero que es importante y que lo hemos hecho es que hay que reivindicar al servidor municipal. O sea, el servidor municipal es visto de muy mala forma, ¿no? Como un burócrata más, cuando en realidad el campo de acción que le permite la normatividad es bastante reducido. Y un último tema es que no puede haber gobernabilidad que no tenga una buena gobernanza. Y sin gobernabilidad y gobernanza no hay buen gobierno. En eso le agradezco a Guamán Poma de Ayala, del cual he tomado prestado parte de su título. Y les agradezco también a todos y a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta aventura, porque publicar un libro en el Perú no es fácil. Y creo que si algo de lo que hay, y que creo que algunas pistas han dado mis comentaristas de lo que puede ser de utilidad, ahí está, ¿no? Bienvenido. Y hay temas evidentemente que no se han tocado, y no se han tocado en extenso, pues si no hubiera sido unas 1000 páginas, porque creo que necesitan o merecen quizás una investigación mayor, pero también es un problema, pues no hay mucho financiamiento para la investigación y menos para investigación en gobiernos locales. Pero en todos y a cada uno de los que en los agradecimientos del libro menciono, y que no lo hago ahora porque sería muy largo, muchísimas gracias a todos ustedes. Y con esto, conmigo, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Agradecemos entonces a los ponentes, a don Julio Díaz Palacios, don Andrés Alencastre, don Michel Ascueta, que nos han ayudado tanto a entender un tema que es realmente esencial para todos nosotros. No ya, entonces, ajá, exacto, ¿no? Al autor del libro, todos los asistentes, agradecemos su presencia, su interés y los invitamos cordialmente a pasar a nuestros salones virtuales, a degustar un brindis virtual con chicha de jora virtual, porque es lo único para lo cual nos alcanzamos. Muy buenas noches a todos nuevamente. Gracias por su presencia.
Un abrazo. Un abrazo a todos. Y mucha salud para